Las fuerzas que interactuaban en este cuerpo era el temor, la incertidumbre, el miedo a afrontar un reto de los cuales los retos técnicos tal vez yo me sentía capaz de poder lograrlo, pero a nivel del liderazgo sentía que tal vez me faltaban herramientas. Eso se empieza a complicar en Venezuela y empezamos a ver entonces a construir un plan familiar de migración para migrar a Europa o Estados Unidos. Entonces vivían esa contradicción y al no tener esa conexión con la fuente, todo ese estrés y toda esa cosa se acumulaba dentro de mí. Claro. Y había momentos donde explotaba. Claro. Sí, tal vez con ira, tal vez con un mal manejo de amargura, mal manejo de mis emociones. Todo el mundo le llega este mensaje y simplemente van a scrollear. Otras personas pasarán la página, pero las personas determinadas se quedarán en este video, las personas determinadas darán un comentario, las personas determinadas van a seguirte a ti o a mí en mis redes sociales y van a conectarse con nuestro mensaje porque esas personas están buscando algo más. Un saludo a toda nuestra comunidad de Transformados Podcast. Gracias por acompañarnos a otro episodio más. Y les pido que me ayuden a darle la bienvenida a Sergio Ceballos. Gracias por estar esta tarde en Transformados Podcast. Es un placer tenerte aquí. Gracias Raúl. Estoy feliz de estar en Transformados Podcast. Gracias, mi hermano. Para nuestra audiencia queremos presentarte como coach de propósito y como un coach de negocios. Y antes de entrar a lo que tú haces, me gustaría que te conociéramos un poco más y que nos contaras qué fue lo que llevó a Sergio a convertirse en ese coach de negocios y ese coach que ayuda a la gente a encontrarse con su propósito. ¿Qué fue lo que lleva a Sergio a llegar a ese punto? Bueno, Raúl, más que definirme como un coach, que ciertamente lo soy, yo prefiero definirme como un detonador de experiencia. Un detonador para romper la inercia. Una persona que sirve como puente entre la tecnología, que es mi profesión, y el desarrollo personal. Vengo de una familia, por una parte, de una persona trabajador en una empresa, trabajó toda su vida mi papá, mi mamá un poco emprendedora también en negocios y comercio. Esa mezcla de mi vida hizo que de una u otra forma yo siempre me moviera en esos mundos, el mundo del emprendimiento, el mundo técnico, ¿sí? Pero hay un punto que, como le conocemos particularmente, que es un parteaguas, que uno pasa de ser un técnico destacado en un área a ser un líder, Claro. ¿sí? Y a veces ese liderazgo viene como que por cosas de la vida. Siempre he procurado ser sobresaliente en las cosas que hago. Siempre he querido como que destacar. Pero lo cierto es que en ese momento de mi vida, pues me toca encargarme de un proceso productivo que yo no lo pedí y que yo no estaba preparado. Despiden a mi jefe y el jefe que está por encima de mi jefe me dice: Sergio, te vas a encargar tú del departamento. Estamos hablando de casi 50 personas. Wow. Estamos hablando de personas que eran mucho mayores que yo y personas que tenían más experiencia que yo. ¿Qué edad tenías aquí? Cuéntanos. Te pregunto para poder dimensionar, porque acabas de mencionar algo que es muy importante, que es que había gente de mayor edad. Sí, entonces, sí, tendría como 24 o 25 años. Y esa es la razón que pregunto, porque para un chavito de 20, 24 años, pues ya pasar de hacer el experto o el manejo de las cosas a pasar de líder, por así decirlo, pues eso es otro tema. Lo que pasa es que en ese momento había un emprendimiento que estaba en desarrollo, ¿sí? Y además de eso yo daba clases en las noches en un instituto universitario. Perfecto. Y trabajaba entonces en esta empresa, en una empresa de alimentos muy grande en la región. Se va mi jefe, el gerente me dice: Sergio, te vas a encargar tú de este reto. Y yo, ok, perfecto, genial. ¿Cuándo reúnes a todo el equipo para que les cuentes que soy yo el que me voy a quedar a cargo? No, eso no es así. Yo te voy a llamar a ti y tú vas a tener que responder por todo lo que está pasando. Y te toca la difícil tarea de ver cómo hace para que todos te ayuden en eso. Y en ese momento no lo entendí, me puse mal, pateé. O sea, fue tantas situaciones encontradas. Pero bueno, al final asumí el reto. Y en ese momento empecé a entender de que no valía solamente de mi esfuerzo, sino que tenía que buscar la forma de influenciar en las personas. Y en hacer entender a todo el equipo de que no era solamente mis resultados, sino que era el resultado de todo. ¿Cómo lo logras a los 24 años? ¿Cómo se logra ese proceso? Empecé a entender de que era necesario adquirir herramientas donde pudiera influenciar en las personas. Y es donde empiezo a construir una filosofía que al día de hoy se llama rompiendo inercia,
como ingeniero mecánico que soy, te contaba, no puedo separarme de lo que soy, ¿sí? No puedo separarme de la psicología y la mecánica, son cosas diferentes, no. Son cosas que utilizamos los seres humanos para poder lograr las cosas. Entonces, la ingeniería mecánica y las leyes de la física, hago una analogía con la psicología y con las herramientas del desarrollo personal y profesional. Y entonces, rompiendo inercia, la inercia es esta propiedad que tienen los cuerpos para mantenerse estáticos o para mantenerse en un movimiento. Todo depende de la fuerza que interactúen en ese cuerpo. En ese momento, las fuerzas que interactuaban en este cuerpo era el temor, la incertidumbre, Claro. el miedo a afrontar un reto de los cuales los retos técnicos tal vez yo me sentía capaz de poder lograrlo. Pero a nivel del liderazgo sentía que tal vez me faltaban herramientas. Entonces empecé a estudiar un poco el mundo de la psicología y el mundo del liderazgo. Empiezo a estudiar un libro que se llama La teoría del bien hecho, o algo así se llama en traducción. Okay. Su autor es Ken Blanchard. En ese libro, él relata un poco que va a uno de estos parques acuáticos y ve que hay una persona que entrena a las ballenas. Y él ve que la ballena salta, hace piruetas, hace de todo. Y le dice, cuando termina el show, le dice al señor coach de la ballena, ¿cómo haces para que esa ballena, un animal gigantesco, te haga caso? Yo no puedo hacer que ni mi familia me hagan caso, ni mucho menos mis colaboradores. Claro. Entonces, ese libro muestra una serie de cosas que hay que hacer para poder influenciar en situaciones adversas, en situaciones complejas. Me enamoré de ese libro y empecé a investigar la vida de ese autor. Y llegué a otro libro súper poderoso que se llama Un líder como Jesús. Entonces yo con ese autor y con esos libros empecé a nutrirme de muchas cosas para poder influenciar en las personas y para poder lograr los objetivos que me estaba imponiendo la compañía. Y bueno, gracias a Dios y gracias al equipo de trabajo pudimos cubrir todos esos metas que nos pusieron en aquel momento. Y allí empecé a identificar que puedo servir, puedo ser útil a las personas, no solamente con cosas técnicas, sino que también a través del desarrollo personal y el desarrollo profesional. Yo quiero preguntarte esto, ¿dónde pasa esto? Yo soy venezolano, Okay. yo soy venezolano Sí. y eso sucede en Venezuela. Y la razón que te pregunto esto es porque me encanta esa combinación que tú empezaste a hacer, ¿no? Con lo que era tu profesión, pero también con ese deseo de ir empezando a buscar el liderazgo, ir buscando ser un buen líder, un líder que hace influencia sobre los demás, no solamente que da órdenes. Y eso a mí me llama mucho la atención, Sergio, porque en mi país, y lo digo con mucho respeto y con mucho amor, no siempre, pero hemos visto que la mayoría de los casos, hay sus excepciones, el liderazgo ha sido muy mal interpretado y el liderazgo ha sido interpretado como aquella persona que está al mando, el que da las órdenes, el que orquesta y no es tan mal el orquestal, pero se debe hacer desde la influencia como tú lo acabas de mencionar. ¿Cómo encontraste esta información o cómo te transformas y sobre todo en nuestros países donde el liderazgo está muy mal interpretado? O sea, ¿cómo llegas allí? Es difícil poder entender en el momento histórico donde estamos, ¿sí? En ese momento yo no lo entendía, en ese momento yo decía, pero ¿cómo hago para resolver esto? Por eso es que siempre es importante rodearnos de mentores. Por eso es importante siempre buscar más allá de lo que está en la punta de nuestras narices. Porque nosotros tenemos un propósito en nuestra vida. O tenemos varios, pero el más importante es que somos aprendices de alguien y también somos mentores de alguien. Claro. Eso es importantísimo en nuestra vida. Si tú te vas de este mundo y nunca fuiste aprendiz de alguien y nunca fuiste mentor de alguien, creo que te vas con una deuda. Pero en ese momento, cuando suceden estas situaciones, me llevó a la necesidad de nutrirme de algo. Entonces alguien me dijo, Sergio, la única manera de poder liderar es a través del servicio. Busca. En ese tiempo pues empezaba el internet a fluir, empecé a buscar información y llegué entonces a John C. Maxwell, que es un referente del liderazgo. Llegué a Ken Blanchard, llegué a Brian Tracy y a muchos más. Empecé a leer y a documentarme. Pero también llegué a Joseph Murphy. Joseph Murphy habla de la mente subconsciente, el poder de la mente subconsciente. Entonces empecé a nutrirme del liderazgo a través de la influencia, pero también del poder de la mente subconsciente.
Y empecé entonces a estudiar y a implementar. ¿A implementar en quién? En mi radio de acción, Claro. en mis víctimas, les digo yo con mucho cariño, Sí. que son las personas que tenía a mi alrededor, que eran, digamos, mis colaboradores directos, donde yo pude venderles la idea. Tenemos que lograr los objetivos y más de lo que nos están poniendo. Y en la medida que yo crezca, ustedes van a crecer conmigo. ¿Qué tan difícil fue esa transición? Súper difícil. ¿Con qué limitantes te encontraste? Es que la limitante era yo mismo. La limitante eran mis miedos. Mis limitantes era ahora le decimos, y está muy de moda eso del síndrome del impostor. Okay. Pero aquel tiempo era la incertidumbre, aquel tiempo era, ¿será que soy capaz de hacerlo? Pero creo que a veces la necesidad misma me hacía, tienes que hacerlo. Tú puedes lograrlo. Entonces en ese momento era mi ego que superaba mis miedos y que me hacía demostrarme a mí mismo que sí podía hacerlo. Entonces poder orquestar todo eso era bastante difícil, claro. Pero siempre me caractericé por servir, por ayudar y por transmitir un ejemplo para contagiarlos a ellos de que teníamos que hacerlo. Entonces nunca estuve tras de escritorios, nunca estuve mandándolos, sino que yo mismo agarraba la escoba, yo mismo me ponía a lubricar, yo mismo me ponía a reparar. De hecho, para mí era desestresante irme a reparar las cosas con ellos, irme a estar en la cancha. Para mí era desestresante para poder despegarme de la computadora, de tantos números, de ver cómo estaban los indicadores de costo, indicadores de rendimiento, de calidad, de productividad, de mantenibilidad. Salirme de la oficina e ir a echar llave, e ir a lubricar, ir a reparar, para mí era un elemento antidesestresante, y poder estar con ellos también era un elemento de conexión. Y aquí pues estás cumpliendo dos objetivos. Uno, te desestresabas, y segundo, también estabas creando esa influencia al estar en esa línea de batalla, por así decirlo, ¿no? Que estabas también ahí en las trincheras, también dando ejemplo de que el liderazgo precisamente es esa influencia que tenías que generar sobre los demás. Sí, para aquel momento tal vez no lo veía con esa claridad, pero sí lo utilizaba como un elemento de desestrés y de conexión con ellos, no como un elemento de influencia. Por eso te digo que a veces no somos conscientes del momento histórico que estamos viviendo. Exactamente. Otro momento parteaguas es cuando ya estoy en el tope de mi carrera y tengo un futuro prometedor dentro de esa fábrica, pero la situación se empieza a complicar en Venezuela y empezamos a ver entonces a construir un plan familiar de migración para migrar a Europa o Estados Unidos. ¿Tenías como 30, 31 años? Menos, tenía mucho menos. Okay. Sí, tenía, qué sé yo, tal vez unos 25. Ok, entonces el plan para emigrar empieza en el año 2015. Ok, cuando tú estabas trabajando en la empresa. Estaba trabajando en la empresa y tenía los negocios que ya estaban corriendo. Daba clases, tenía el emprendimiento que estaba corriendo y además estaba dentro de esta organización. Toca cambiar de país, toca cambiar de vida, toca hacer un proceso de transformación. ¿Y ahí decide la familia o nada más tú en la manera personal emigrar al...? De una u otra manera fue mi esposa la que me impulsó a darme cuenta de que era necesario hacer un cambio. Ok, aquí ya estabas casado, entonces cuando decides emigrar ya te habías casado. Sí, ya estaba casado y tenía un bebé de 2 años, menos de 2 años. ¿A qué edad te casaste? A los 24 casi. 24, sí. Ok, entonces 24 te casas y luego después te nace esta oportunidad de irte construyendo como líder. Y luego ya emigras después. Sí, bueno, sí, más o menos fueron esos tiempos. Okay, entonces deciden emigrar. Me toca romper la inercia. Me toca salir de la zona de confort y decir, caramba, pero me toca migrar y me toca empezar de cero. Y así fue, salimos de Venezuela a Ecuador con 12 maletas y un montón de sueños a empezar de nuevo. ¿Y a dónde llegan? ¿Cuál fue el plan? Porque me decías en el principio que era Europa o Estados Unidos. Claro, el plan era Norteamérica o Europa. Ese era el plan. ¿Y por qué había esas...? Nos vamos a Ecuador porque teníamos una conexión familiar con Ecuador y era más fácil poder empezar desde allí. Y además de eso, Ecuador es el único país de Sudamérica y quizás de Latinoamérica que su moneda oficialmente es el dólar. Entonces pensamos que era una buena oportunidad migrar de Venezuela a Ecuador porque la moneda venezolana lamentablemente estaba muy golpeada. Y entonces esto nos permitía tal vez ahorrar un poco y empezar el plan o retornar al plan original. Ok, entonces deciden en Estados Unidos. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue esa transición? ¿A dónde llegaron? ¿Cómo fue? Bueno, salimos de Venezuela a Ecuador y lo que era un ratito, nos quedamos 8 años. Y se extendió por 8 años. ¿Qué hiciste en Ecuador? O sea, ¿cómo te reinventaste? Porque para nosotros es bien importante contar esas historias de transformación y cómo se reinventan las personas.
¿Cómo te transformaste o te reinventaste ahí en Ecuador? ¿Qué hiciste durante esos 8 años para que te hayas quedado ese tiempo? Ahí nos quedamos 8 años porque tuvimos la fortuna y la gracia de Dios de poder conectar con personas adecuadas, de poder desempeñarnos en lo que conocíamos, en lo que vivíamos, en lo que era de una u otra manera un poco nuestra experiencia. Okay. ¿Sí? Y como la vida es un boomerang, si tú lanzas cosas buenas a la vida, cosas buenas se te regresan. Pues se nos regresaron muchas cosas buenas en Ecuador y tan bueno fue que duramos ahí 8 años. Tuve la fortuna de, mientras trabajé en Ecuador, de trabajar en excelentes empresas, tener excelentes jefes, contar con excelentes colaboradores que me permitieron ese proceso de coaching empírico que hice en Venezuela, fortalecerlo, robustecerlo, documentarlo y empezar a implementarlo en el Ecuador. Wow. Y eso tuvo como resultado que ese proyecto que empecé en Venezuela lo continué en Ecuador, y cuando me fui de allá, que empecé como un jefe de procesos y terminé como un jefe corporativo de servicios y manufactura en temas estratégicos, administrando millones de dólares para los dueños de la empresa, pues tuve que decirle adiós al Ecuador, pero me fui con la puerta grande, dejo las puertas abiertas en el Ecuador. Y dejo un montón de amigos allá que colaboramos de una u otra manera con los proyectos que estamos actualmente. Empiezo a unir muchas cosas, ¿no? Y empiezo a buscar quién era ese Sergio de pequeño, quién era ese Sergio que era un niño, que luego fue un adolescente, que luego empezó a tener sus primeras experiencias laborales, y es donde entonces empiezo a tratar de buscar el autoconocimiento. Okay. A encontrarme conmigo mismo. Encontrarte contigo mismo y sobre todo pues hacer una retroinspección del por qué estabas tal vez en el punto donde estabas, ¿no? Y tratar de encontrar una respuesta, ¿no? Y eso pues prácticamente te estaba llevando a tu crecimiento espiritual, ¿no? Así es. Por eso es que te digo que nunca somos conscientes del momento histórico que estamos viviendo. Gracias. Yo ahorita estoy contigo en este podcast, ¿sí? Gracias. Y me siento muy feliz de eso, y probablemente yo no estoy siendo consciente, ¿sí?, del impacto que puede tener esto para una persona, una solita persona. Exacto. Que vea este podcast y que probablemente transforme su vida a través del contenido que tú has brindado para las personas. Y yo estoy aquí contando mi historia, pero probablemente yo no soy consciente de esa transformación que están llevando las personas. Y así nos pasa en nuestra vida. Y no tenemos que sentirnos culpables. Exacto. Tenemos que vivir ese proceso, tenemos que disfrutarlo y entender que hay que vivir el presente. Sí, siempre movernos a la gratitud, estar agradecidos. Esto es algo que hemos venido platicando, ¿no? Y lo digo de una manera personal. A veces cuando estamos en crisis no podemos alcanzar a dimensionar el por qué estamos pasando por la crisis o por la oscuridad o por el problema que estamos pasando. Pero cuando ya podemos voltear hacia atrás, podemos ver la mano de Dios ahí, cómo estaba actuando, ¿no? Cómo nos estaba salvando tal vez de ciertas circunstancias, o tal vez nos estaba reencontrando otra vez con Él. Entonces, pues hay veces que como seres humanos solamente estamos en la gratitud cuando nos van las cosas bien, cuando todo sale bien. Pero pues aprender del gran maestro, ¿no? Que también nos decía que hay que agradecer incluso lo malo, porque pues es una enseñanza. Y ahora preguntarnos, ¿no? ¿Qué me quieres enseñar o qué tengo que aprender, ¿no? Sí. Esta situación para ser mejor. Yo al día de hoy lo entiendo. Eso que tú dices, yo al día de hoy lo entiendo. Tal vez el Sergio de hace 10 años difícil, no lo entendía. Sí. Sí, te entiendo. Aquí muchos hemos pasado por circunstancias que igual yo te lo digo de manera personal, ¿no? Y yo creo que la mayoría de nuestra comunidad latina, y me atrevo a decir que a nivel mundial, las personas pasamos por eventos que nos hacen incluso cuestionar la divinidad, ¿no? Pero, y en su momento uno no lo entiende porque está sesgado, tú lo decías, tal vez del ego, de la circunstancia, de la situación que te está rebasando, de la seguridad tal vez que no le puedes dar a tu familia, y no lo puedes entender, y este conocimiento pues prácticamente viene hasta después, pero eso te permite tener un análisis profundo, y eso te permite que después tengas otra percepción de las cosas y estés más receptivo. Claro. ¿Verdad? Y eso es lo que te lleva a ese proceso de transformación, irte transformándote. Porque yo lo digo que cuando no pasamos por esos procesos, no le daríamos el valor o no estaríamos reencontrándonos con nosotros mismos. Y pues recordemos que los diamantes son diamantes cuando están bajo presión. Entonces yo siento que es el creador que nos está ahí pues construyendo, reconstruyendo nuevamente. Sí, absolutamente. Y como lo dices, y de hecho,
recuerdo que en todos estos procesos que yo vivía, yo buscaba, ¿no? Buscaba ser parte de algo. O sea, yo sentía que tenía como esa deuda. Yo siempre he sido un servidor, pero yo, pues obviamente yo me sentía feliz cuando venía el jefe de la empresa y me decía, el dueño de la empresa, Sergio, felicitaciones, gracias a lo que has hecho hemos ahorrado X cantidad de dinero, gracias a lo que has hecho con tu equipo, pues han podido mejorar X procesos, subir la mantenibilidad, subir la productividad, mejorar la calidad. Eso obviamente uno se siente orgulloso y feliz, pero en mi caso yo sentí ese vacío, yo decía, hay algo más, hay algo más. Y en ese proceso de algo más he empezado entonces a entender cuando mis compañeros de trabajo me decían, oye Sergio, gracias porque pude pasar de este nivel a este nivel. Mira, gracias porque con lo que me recomendaste pude vender, mis amigos emprendedores, pude vender de esto a esto. Eso me generaba más satisfacción, Raúl. Y yo decía, claro, caramba, yo creo que por aquí es la cosa. Yo creo que por ahí es. Probablemente me siento bien cuando soy una herramienta útil para las empresas y para las personas dueños de negocio, pero también a los pequeños emprendedores o a personas que simplemente son empleados y que buscan crecer. Verles a los ojos y sentir ese agradecimiento me llena de mucha satisfacción. Entonces, en todas esas contradicciones que pasaban en mi vida, pues yo me sentía un poco movido, ¿no? Pues entonces ahora nos toca irnos del Ecuador, como te decía, y llegamos acá a los Estados Unidos ya este tiempo y empiezo a pensar, bueno, ese Sergio que salió de ese hospital, tengo que mantenerlo, porque es fácil, Raúl, mira, cuando nosotros estamos en nuestra zona de confort, es fácil olvidarnos de quién somos. Exacto. Es fácil mantenernos en la zona de confort, es difícil romper la inercia. Y es justo lo que hablábamos hace rato, hay una ley natural, ¿sí? Que por ejemplo te la dibujo aquí, así en esta mano que ustedes pueden ver aquí. Cuando nosotros estamos aquí y empezamos un proceso de crecimiento y llegamos aquí, de aquí lo que viene es esto, mira. Esto se cae. Por eso es que la posición ideal de nosotros como seres humanos es mantenernos aquí. Porque en el momento que tú te mantienes aquí, viene algo más grande. Pero si tú te paras de crecer, ya lo que viene es el declive, es el deterioro, es la muerte. Y peor que la muerte en vida. Exactamente. Por eso es que nuestro rol siempre tiene que ser buscar aprendices y buscar mentores. Porque los mentores te retan, te desafían, te mantienen en constante crecimiento. Y los aprendices también te desafían para que seas una mejor versión de ti mismo, para que busques el crecer. Y retomando ese punto, a mí me encanta siempre decir que todos somos alumnos y todos somos maestros, ¿no? Al mismo tiempo. Y reconocer que cualquier persona, y eso es algo que un mentor en su momento me lo compartió, que todos tienen algo que enseñarnos, todos. Aunque para nuestra percepción puede que no, nos tienen algo que enseñar. Incluso nuestros hijos pueden ser nuestros maestros, ¿no? Y hay veces que nos podemos confundir con ese patrón de, pues que yo soy el papá, soy el que... No, la verdad que yo en lo personal, mis hijos me han dado unas enseñanzas que ningún otro mentor me ha podido dar, ¿no? Entonces, pero uno tiene que estar abierto a ese aprendizaje de que ellos también pueden ser maestros y que van a contribuir en algún punto en tu vida o te van a mostrar algo que necesitas mejorar. Entonces, absolutamente, absolutamente. Fíjate que todas las personas que pasan por nuestra vida vienen para algo. Todas y cada una, ¿sí? Inclusive las que tal vez no te caen bien, sí, vienen para algo. Imagínate, o sea, de tantas personas que hay, de tantos países que hay en este mundo, hemos coincidido tú y yo en esta ciudad. Sí, eso es lindo, ¿no? Ahí es donde entramos que no existen las coincidencias, sino las diosidencias. De tantas personas que hay en el mundo, hemos podido conectar tú y yo, las circunstancias, Dios, las diosidencias o las diosalidades, sí, nos han llevado a coincidir. Y así pasa con cada una de las personas que interactúan en nuestra vida. No llegan de gratis, llegan para algo. A veces todavía no lo sabemos, es un misterio, ¿sí? Por eso es que es como los misterios de la vida. O sea, estamos en esta vida ¿para qué? No lo sabemos. Probablemente lo que estamos es cumpliendo un propósito de nuestra fuente, de nuestro Dios, para algo más grande que vendrá más adelante. No lo sabemos. Por eso es que la transformación espiritual es hermosa y es bonita y al final es el todo, porque nos permite crecer. Y al día de hoy yo me siento tranquilo, me siento feliz. Un Sergio de hace 10 años te pudo haber dicho, verás Raúl, esas lágrimas que boté hace rato me las cortas del video, me las editas. Hoy no, hoy me siento orgulloso de lo que soy, de lo que vivo, ¿sí? Del proceso de transformación que está llevando mi vida. Siento que ya no es el Dios ego el que vive en mí, siento que el intelecto que tengo y las herramientas que he aprendido
es gracias a que Dios me usa como instrumento para poder ayudar a otras personas y sobre todo para ayudarme a mí mismo en ese proceso de construir una mejor versión de un Sergio, ¿sí? Que al final es una mejor versión para poder servir a otro. Excelente, me encanta ese punto que acaba de tocar, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, Sergio. A mí me encantaría que nos contaras un poquito de cómo fue esa transición cultural cuando tú llegas aquí a Estados Unidos. ¿A dónde llegaste? O sea, ¿cómo fue tu primer contacto con el país? ¿Cómo llegas? ¿Y cómo es si hubo un choque cultural cuando tú llegas? Mira, otra vez toca romper la inercia. Uh-huh. Es nuestra segunda migración, ya tenemos cicatrices, ya teníamos un proceso de aprendizaje, ya conocíamos lo que era una primera migración, ya estábamos conscientes que la segunda migración iba a ser en otro contexto diferente, con otro idioma diferente. Y de verdad que puedo decirte que la primera fue más dura, a pesar de que era el mismo idioma, a pesar de que en ese espacio teníamos familia de una u otra manera, a pesar de que ya en ese momento teníamos personas que habíamos contactado, casi que veníamos con un trabajo ya definido, esa migración fue más difícil. Emocionalmente fue más difícil. Y creo que eso es lo más importante, porque cuando tú no tienes la fortaleza emocional, todo lo demás es insuficiente. Cuando tú no estás fuerte emocionalmente, te dan un excelente trabajo y tú no lo valoras. Te dan un excelente lugar para tú vivir o tú logras contratar, alquilar un excelente lugar para vivir, tú no lo valoras. En ese momento no reinaba la gratitud en mi vida. En ese momento reinaba un poco la incertidumbre. Y eso que ya tenía un proceso de desarrollo profesional y un proceso de desarrollo personal bastante adelantado. Pero en ese momento no reinaba en mí la gratitud. Entonces en ese momento la cicatriz emocional fue bastante fuerte. Sin embargo, yo era pilar en mi familia. Yo tenía que ser fuerte, tenía que ser valiente, tenía que demostrarme a mí mismo y a mis familiares más cercanos de que la decisión que habíamos tomado era la mejor. Entonces vivía en esa contradicción y al no tener esa conexión con la fuente, todo ese estrés y toda esa cosa se acumulaba dentro de mí. Claro. Y había momentos donde explotaba. Claro. Sí, tal vez con ira, tal vez con un mal manejo de amargura, mal manejo de mis emociones. Y entonces tenía que estar cada momento pues redefiniéndome, pidiendo disculpas y ganando voluntades para poder continuar con el proceso. Pero definitivamente cuando ya llegamos acá, ya había esas cicatrices y fue mucho más fácil y ya había emprendido un proceso espiritual que empezó en la pandemia, ¿sí? Y fue mucho más fácil poder conectar y como te digo, pues yo le doy las gracias a Dios y Él fue poniendo a las personas y las condiciones para que todo se fuese desarrollando de mejor manera para poder entonces estar rodeado de las personas. También he sido más intencional en buscar a Dios y creo que Él ha ido poniendo a las personas, ha ido poniendo las condiciones para que estemos al día de hoy donde estamos. Bueno, y podemos ver todo tu camino de transformación, ¿no? Desde que inicia en tu país, te has ido transformando, tú has venido hablando de ese proceso desde que eras niño, que tuviste que empezar a trabajar para adquirir, o jovencito, que querías adquirir una bicicleta, entonces ahí empieza Sergio, pues con ese camino de transformación. Puedo ver cómo en Ecuador cuando tú enfermas, que fue algo doloroso, yo por lo que alcanzo a percibir fue algo muy, muy doloroso, no solamente para ti, sino para la familia, por la gravedad de la situación que estabas pasando en ese momento. Y dijiste algo muy importante que yo quiero retomar porque puedo ver a otro Sergio, ¿verdad? Yo conozco un Sergio, pero ahora conozco a otro ahorita que estás contando y puedo ver ese proceso cómo se iba transformando. Que ahí Sergio pues salió caminando, salió vivo, estabas tal vez cuestionando a Dios, estabas tratando de reencontrarlo, tal vez te hacías preguntas de pues quién es, tal vez tenías tu propia percepción, pero dijiste un hecho muy importante, es que ahí empezó a morir un Sergio y a renacer otro, ¿no? Entonces puedo ver cómo Sergio estaba renaciendo y a pesar de que las circunstancias probablemente estaban pureciéndose, estabas pasando por otros cambios, ya a nivel espiritual, mental, había un proceso, un camino de transformación. Ahora, a mí me encantaría que nos dijeras, porque ahorita como eres un acompañante, un coach de propósito, un coach de negocio, ¿cómo utilizaste todas esas circunstancias por las que estabas pasando? Un país nuevo, una cultura nueva, aunque fue más fácil la adaptación, como tú lo mencionas, pero Sergio ya se había transformado. ¿Qué te lleva, Sergio, a
ahora sí decidir, dice, yo necesito servir porque puedo ver que traes el don del servicio muy marcado y eso es muy bonito porque nos ayudas, nos inspiras a las personas, ¿no? A servir más. Pero ¿qué te lleva a decir, necesito esto que yo sé, esto que yo me he reinventado, necesito llevarlo a más personas y ayudarlas primero a conectar con el propósito de su vida? ¿Cómo lo haces? Antes de responderte esa pregunta, quiero ponerte en contexto para que puedas entender el por qué te voy a responder eso. Voy a recordar solamente 3 momentos de mi vida donde siento que estaba al borde de la muerte. Bueno, hay un cuarto. Okay. Este no puedo dejar de contarlo. Mira. Adelante. El primero, no sé, tal vez tendría como menos de 14 años, 13 años. En ese momento andaba con algunos amigos. En ese momento, el ser amigo del más bravo del barrio te daba ciertos beneficios. Y yo siempre estuve dedicado en la parte de deporte, en la parte de dirigencia deportiva. Me gustaba ayudar a organizar torneos y esas cosas. Y por estar en el lugar adecuado, algunas personas tenían unos enemigos y fui testigo cómo las balas pasaron y yo estaba en la línea de fuego y pude escuchar cómo las balas sonaron por mis orejas y en ese momento yo no me di cuenta, mi vida estuvo al borde de la muerte, yo no me di cuenta de eso, simplemente yo, el bravo, el fuerte, no me pasó nada. Luego después ya más grandecito, mis padres me dicen, oye, vamos a ir a la playa. Yo no quería ir, yo en ese tiempo trabajaba en una disco móvil. Ajá, sí, ponía música, era tal vez como DJ. Venía de realizar el trabajo, era un domingo, quería descansar. Me dijeron, anda con nosotros porque ya tú no compartes con nosotros, acompáñanos. Ok, nos fuimos, agarré en mi casa un mango que era como el tamaño de ese libro y me lo llevé con un cuchillo. Estoy sentado antes de ir a la playa había que pasar por un río, nos paramos en el río, estaba una piedra así como este tamaño, me siento en la piedra, me voy a comer mi mango. El cuchillo le faltaba filo. Se pela el cuchillo se cae al piso, así, ¿saben cómo es el río? Sí, ¿Saben claro. que en el río hay hojas secas que caen? Sí. Yo agarro el cuchillo y cuando agarro el cuchillo en esta mano siento algo. Una víbora. Sí, y cuando yo veo los 2 puntitos de sangre y yo como me gustan los animales siempre vi a Discovery Channel, definitivamente era una serpiente. Me muerde la serpiente y le digo a mi papá y a mi mamá, oye, me mordió una serpiente. No puede ser, ¿cómo que te mordió una serpiente? Sí. Se pateo una piedra y veo que la serpiente se va. Bueno, como pudimos, nos vamos al hospital. Ahí pasé 3 días hospitalizado, con suero, con un montón de cosas. El brazo mío estaba como el color de esa radio, sí, claro, morado. ¿Qué tipo de víbora era? ¿Cascabel? Mira, nosotros en mi pueblo le conocemos como mapanare. Pero esa es una serpiente venenosa y ella tiene en la cola un señuelo que simula como si fuera un gusano. En mi pueblo le conocemos como mapanare rabo le hace frito. Para que lleguen los pajaritos. Eso, ella mueve la cola así de una manera como si fuera un gusano. Llegan las presas a atacar ese supuesto gusano y ella los muerde. Claro. Y el veneno es tan fuerte como una cascabel. Bueno, gracias a Dios sobrevivo en ese episodio. El Sergio, el fuerte, que nada lo tumba. Obviamente no tenía el proceso espiritual que tenía. Luego después tuvo un accidente que por exceso de trabajo, estrés y unas situaciones en mi vida me quedo dormido y choco el vehículo. Y de hecho hay testigos que dicen que de ese vehículo habían 2 personas. Pero yo solamente estaba en ese carro. Pero hay personas que dicen, yo vi bajarse una persona del lado del copiloto. Y el lado del copiloto quedó totalmente compactado que la puerta no abría. Y nada más estaba yo. Entonces bueno, en ese momento era el Sergio, el fuerte, el valiente. Todavía no había ese proceso de transformación en mí. Pero ya en ese tiempo yo empezaba a leer de lo intangible, empezaba a leer del mundo espiritual, del mundo de la metafísica. Yo me cultivé mucho en temas de metafísica, en temas del subconsciente. Y ya cuando me pasa este otro suceso, entiendo más del para qué es que nos pasan las cosas. Y entonces empieza ese proceso de transformación. Y entonces empiezo yo un proceso de autorreflexión en mí mismo, que es donde empecé entonces a entender un montón de cosas y fue donde yo diseño el método ADIR, que lo voy a tomar aquí de mi libro. Sí, adelante. En mi libro, tú puedes ver que en las primeras páginas está documentado el método ADIR. Y el método ADIR básicamente es esto. A de autoconocimiento, que es un proceso de introspección donde te lleva a ver, porque fíjate, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros somos ese niño, Raúl de pequeñito, claro, que está ahora aquí parado, yo te veo como una persona tipo alto, fornido, pero tú no eres más que un niño. Lo que vemos a nuestro alrededor, las personas, son heridas
que tienen pies, que tienen manos, que tienen cerebro y que van caminando por la vida buscando la manera de poder pasar por este viaje. Entonces, cuando nosotros interactuamos con personas, estamos interactuando con personas, ciertamente, pero detrás de eso son heridas que vienen de un abandono, que vienen de un proceso donde no hubo reconocimiento, que vienen de un proceso de humillación, que vienen de procesos a veces de cosas que marcaron su vida, violaciones, agresiones, falta de amor. Y en ese proceso de espiritual y de desarrollo personal que voy conociendo es donde entonces empiezo a ver el autoconocimiento como un elemento de lo que es el método ADIR. Luego tenemos la disciplina, que la disciplina es hacer lo que nos toca hacer cuando no queremos hacerlo. Exacto. Básicamente esa es la disciplina. Luego viene la I, de innovación, que es la creatividad, que es el proceso de adaptarte ante las circunstancias que te está tocando vivir, que es identificar oportunidades y desarrollar estrategias para poder lograr y aprovechar esas oportunidades. La intensidad, que está relacionada con la pasión, el entusiasmo y las ganas con que hacen las cosas. La insistencia, que se relaciona con la consistencia, la perseverancia, el ser constante. La intencionalidad con la gratitud, que es simplemente entender de que estamos aquí para cumplir el propósito que Dios ha destinado para nosotros. Que a veces creemos conocerlo, otras veces no tanto, o a veces venimos viviendo algunos propósitos en nuestra vida, pero al final se trata de ser intencional con ese propósito y con esa gratitud. Y por último, pues la resiliencia. Es esa fortaleza que nos da el seguir adelante, el ser imparable, el no detenernos. Entonces, el método ADIR es un método que he construido con la finalidad de poder ayudar a las personas a encontrar su propósito y luego ver cómo con ese propósito pueden monetizarlo. Pueden empezar a generar nuevos ingresos para su familia. A veces pueden hacerlo de forma part-time. Y una vez que ya han podido emprender ese negocio, pueden hacerlo de manera full time. ¿Qué tan difícil es que una persona se reencuentre con su propósito según tu experiencia? Es difícil solo si la persona no rompe la inercia, solo si la persona se aferra a sus miedos y a sus creencias limitantes. En la medida que una persona se deje llevar por un mentor y en la medida que una persona entienda que él está aquí para algo grande, y que ese propósito tiene que buscarlo porque esa fuente te dotó de dones, de talento, de habilidades excepcionales que no son para ti y para que tú te hagas millonario. Es para que tú sirvas a otras personas. Y en ese proceso de servir a otras personas vienen bendiciones a tu vida. Entonces, en la medida que la persona no logra entender eso, es difícil poder encontrar el propósito. ¿Con qué creencias limitantes más comunes te has encontrado con las personas? Mira, el miedo, tal vez hablar en público es uno de ellos. El miedo a ponerse frente a las cámaras y decir lo que sientas, lo que crees, lo que piensas. También el manejo financiero. Cuando hay un mal manejo financiero, las personas están atadas a esos compromisos financieros y no les permite romper la inercia. Entonces, no hacen las cosas porque tienen deudas, no hacen las cosas porque tienen compromisos financieros, biles que pagar, facturas que cumplir. Y entonces prefieren quedarse en su zona de confort. Entonces no se atreven a dar un paso al frente, a romper la inercia, a salir de la zona de confort y encontrarse con su propósito y a monetizar con su propósito. ¿Te has encontrado alguna vez con creencias limitantes? Porque yo en algunas ocasiones me he encontrado con creencias. No, pues es que no hablo inglés, pues no lo puedo hacer. No, pues es que no fui a la universidad, pues no lo puedo hacer. O no puedo emprender en este país. ¿Te has encontrado con ese tipo de limitantes? Sí. Que no les permite. Y yo siempre les doy el ejemplo. Pues yo conozco empresarios que no hablan inglés y les va muy bien. Conozco empresarios que... Sí me he encontrado con ellos y no los culpo. A ver, explícanos por qué. Porque mira... Voy a buscar la manera de decirlo con la finalidad de que esto no vaya a ser hiriente para nadie, pero es que no puedo desconectarme de lo que yo soy ahora. Okay. Este mundo donde vivimos, este espacio donde nos encontramos ahora mismo, está diseñado para que las personas piensen así, para que las personas estén anclados al miedo, estén anclados a la incertidumbre. Porque yo soy de los que cree que cuando una persona encuentra su propósito y lo pone o sea, lo encuentra, aprende, lo fortalece y llega el momento que empieza a compartirlo, se libera. Claro. Y al liberarse, va a llegar un momento donde no va a crecer más, va a buscar algo más y en ese algo más
se va a conectar con la fuente. Va a empezar a volver a ver hacia atrás, y al conectarse con la fuente, va a entender que su propósito es servir. Por eso es que tenemos ejemplos como Raymond Ayala, que todos lo conocerán tal vez como Daddy Yankee. Uh-huh. Personas como él y como muchos más que han estado en el tope de su carrera y que han estado en un momento donde, ¿qué más busco? Se dan cuenta de que hay algo más, y ese algo más es el camino espiritual. Por eso es que las personas a veces sienten ese temor y a veces no logran conectarse, es porque al final el propósito grande que todos tenemos es hacer la voluntad de Dios. Por eso es que no es que no me guste hablar de Dios, sino que como coach de negocios que soy, manejo muy bien el tema de indicadores, manejo muy bien el tema de planes de negocio, de producto mínimo viable, manejo temas de OKR. Como profesional que soy de la tecnología, manejo muy bien la inteligencia artificial, manejo procesos automatizados de ventas, manejo el marketing digital, manejo las redes sociales, ¿sí? Pero no puedo desconectarme de lo que soy o de lo que he descubierto a través del autoconocimiento, que es que nuestro propósito como tal es ser instrumento para que Dios haga su voluntad a través de nosotros. Claro, completamente de acuerdo. Yo creo que lo hemos venido viendo en el círculo, ya cuando tú empiezas a explorar más lo que es el círculo empresarial, porque muchas de las personas piensan que el ser empresario te desconecta de cierta forma de la fuente, tú lo has dicho, de Dios, pero en mi experiencia ha sido lo contrario. Yo me he encontrado con empresarios que reconocen ese poder, que reconocen esa fuente y que reconocen y que pasaron por ese proceso que tú hablabas ahorita. Y yo lo hablo también de una manera muy personal en el punto donde tú puedes tener todo el conocimiento, tú puedes tener toda la sabiduría, toda la expertise, lo que tú quieras, todos los logros, tú puedes lograr todo lo que tú quieras. Pero llega un punto de inflexión donde te lleva a buscar o a conectarte con esa fuente porque hay un vacío que nada lo puede llenar, ¿no? Así es. Entonces es ahí donde te obliga a ir a la fuente y donde yo les digo a las personas, no, espérame, pero es que yo conozco empresarios, o sea, que lo único que han hecho es que lo que son es darle gracias al Creador. Entonces estoy completamente de acuerdo en ese punto. Hablando de retomando los puntos que acabas de mencionar, Sergio, ¿cómo combinas? Porque ahorita tú dices que ayudas con lo que es la tecnología, tú traes mucho lo que son los procesos, la ingeniería, has estudiado mucho, has servido mucho. ¿Cómo combinas todo lo que tú sabes para poder acompañar a una persona y no solamente se reencuentre con su propósito, sino que con ese propósito pueda traer un sustento para su vida, como lo mencionaste? Sí, es que no podemos, o sea, la reinvención existe, eso definitivamente existe, y sobre todo como nosotros como migrantes, hay personas que tal vez en sus países han sido una profesión y luego al mudarse a otro país, pues ven oportunidades en esa localidad y dicen, ok, me voy a reinventar, ahora me voy a dedicar a este oficio. Habemos personas que tal vez todo lo que hemos hecho en nuestra vida lo hemos hecho de corazón, lo hemos hecho porque amamos eso y que se nos hace más difícil desconectarnos de lo que somos y vamos aprendiendo cosas en el camino que nos permite poder, bueno, vamos a hacer una simbiosis, claro. ¿Sí? Yo creo en la sinergia. Yo soy militante de la sinergia. Soy militante de que podemos combinar las cosas para lograr un propósito, para lograr un resultado. Entonces, yo no puedo desconectarme de mi formación técnica, que es lo que me ha dado todo el crecimiento que he tenido, me ha dado toda la experiencia hermosa que tuve dentro del mundo corporativo, donde trabajé en empresas multinacionales y en empresas familiares muy grandes a nivel nacional, con presencia internacional y con distribución de productos a nivel internacional. Entonces yo digo, yo no puedo desconectarme de eso, de lo que soy. ¿Cómo me reinvento? ¿Cómo me reinvento sin ser quien yo soy? Entonces es donde hago esa simbiosis entre el mundo de la ingeniería y el mundo de la física pragmática con el mundo de la física intangible y con el mundo del desarrollo personal. Entonces tengo esta metodología que es la metodología ADIR para el desarrollo de propósito. He logrado conectar con personas que tienen mucha experiencia a nivel de emprendimiento y a nivel corporativo, que tienen una metodología diferente para la metodología de negocio. Entonces, cuando ya una persona me busca y me dice, Sergio, yo tengo mi negocio, quiero mejorar en tal aspecto, hay una metodología específica para el negocio. Okay. Hay una metodología diferente para la parte de propósito.
Y lo que hago es que con las herramientas que he venido entrenándome de inteligencia artificial, de marketing digital, de desarrollo de negocios a nivel de redes de mercadeo, que las redes de mercadeo al final, a ver, hay muchos mitos con las redes de mercadeo y mucha gente que son detractores. Mi posición particular de las redes de mercadeo es que las redes de mercadeo son una de las mejores empresas para el desarrollo personal. Sí. La gente que tiene la posibilidad de entrar en una red de mercadeo tiene la posibilidad también de desarrollarse personalmente porque te dan muchas herramientas de liderazgo y muchas herramientas de venta que si tú te pones las pilas puedes convertirte en un emprendedor en diferentes negocios porque te nutre de grandes herramientas. Entonces, al yo estar en ese mundo, me ha dado la posibilidad de poder entender que todas esas herramientas no son para mí, son para poder ayudar a otras personas a que pasen de un punto A un punto B, a que rompan su inercia, ayudarlos. Por eso, dentro de mi misión, mi propósito es poder ayudar a las personas determinadas, porque eso es otra cosa. No todo el mundo le llega este mensaje y simplemente van a scrollear. Otras personas pasarán la página, pero las personas determinadas se quedarán en este video, las personas determinadas darán un comentario, las personas determinadas van a seguirte a ti o a mí en mis redes sociales, @rompiendoinercia, y van a conectarse con nuestro mensaje porque esas personas están buscando algo más, esas personas tienen un llamado. Por eso es que a veces este mensaje no es para todo el mundo, pero las personas que sí son para este mensaje se conectan con nosotros y se quedan trabajando, se quedan sirviendo, se quedan siendo voluntarios, aportando y compartiendo. ¿Qué consejo le darías para aquellas personas que no pueden accionar? Es una de las, no sé si te has encontrado, pero es una de las barreras que nos hemos encontrado mucho, que la gente quiere hacer, pero no acciona. ¿Qué consejo le darías a esas personas para que rompan la inercia y se muevan y puedan romper patrones, conectarse consigo mismo, encontrarse con su propósito y prácticamente pues desarrollar o emprender el negocio de sus sueños, pero que no lo hacen por temor, por miedo, por vergüenza o por X cosa? Les diría que piensen que mañana es su último día en este viaje. Piensa que mañana es el último día en este viaje. O sea, es decir, mañana finaliza tu tiempo en esto que llamamos vida, que no sabemos qué pasa cuando nos dormimos, si es que vivimos otra vida o qué. Es un misterio que no me interesa descubrirlo, me interesa más disfrutar de lo que estoy viviendo ahora. Pero si mañana fuera tu último día, lo que vas a hacer mañana te hace sentir bien, te hace ser feliz, lo disfrutarías, dirías no importa si mañana es mi último día, porque lo voy a disfrutar, porque lo que yo hago resuena conmigo mismo. Claro, ¿sí? Dejé todo, di todo lo mejor entonces, de mí se quedó. Claro, entonces, si tú lo que vas a vivir ese siguiente día te da felicidad y te llena, quédate donde estás. Sé mejor, pero quédate donde estás. Pero si no es así, tienes que romper la inercia. Tienes que moverte, tienes que movilizarte, tienes que hacer algo más. Yo no digo que dejes las cosas de hoy para mañana. Yo soy de los que cree que siempre tiene que haber un plan de transición. Yo no soy de los que dice, el mejor día para emprender era ayer. No, quizás sí, pero quizás el mejor día para empezar tu plan de transición es ayer. Okay. Un plan de transición con fechas, con proyectos, con tareas que te permitan el día de mañana emprender, reinventarte, cambiar de trabajo, tomar esa decisión que no has tomado. Pero si tú crees que tu siguiente día es un día donde tú vas a ir a un trabajo donde detestas a todas las personas que están allí, donde no te agrada la función que vas a realizar, donde no estás rodeado ni del espacio, ni del ambiente, ni de las personas que te den felicidad, es hora de romper la inercia, es hora de que cambies, es hora de que empieces a construir un plan de transición acompañado de mentores, de coach, que te lleven de un punto A un punto B, donde tengas una mejor relación contigo mismo. ¿Sí? Porque al final esa mejor relación contigo mismo y de los elementos que te dan ese bienestar, esa alegría, esa felicidad, te van a llevar a tener una mejor relación con tu fuente. Y al tener una mejor relación contigo y con la fuente, vas a tener una mejor relación con todo el contexto que te rodea. ¿Dónde puede encontrar nuestro público tu libro, tus mentorías, tu información? Háblanos de eso, por favor. Bueno, yo estoy en las redes sociales como @rompiendoinercia. ¿Sí? Okay. En TikTok, en Facebook, en YouTube, en Instagram y en cualquier otra red que exista por ahí, usted coloca @rompiendoinercia, me va a encontrar. Y ahí estamos creando contenido, estamos entrevistando personas también
que puedan contar su historia. Soy un fiel creyente de que toda persona tiene una historia inspiradora que contar y que esa historia puede servir de motivación y de inspiración a otros. Así que yo lo invito a todas las personas a que participen, a que puedan contar su historia, ya sea en mis redes, en las tuyas, Raúl, y en las de muchos compañeros que estamos creando contenido con la finalidad de que podamos pues desarrollar mejores cosas, de que podamos ponernos al servicio de la gente. Y bueno, aquí está mi libro, ¿sí? Rompiendo Inercia, pero este libro básicamente no es un libro de lectura continua. Este libro es un libro de lectura una página al día. Este libro nace como la inspiración de que muchas personas a veces no se atreven a arrancar un proceso de coaching o no se atreven a arrancar una mentoría, y una manera de conocerlo es a través de este libro, una página al día. Tienes 365 herramientas, consejos, desafíos para que tú puedas tomar. Yo te aseguro que si tú tomas al menos 5 de esos 365, algo bueno va a pasar en tu vida. Si tú los tomas y los mantienes de manera diaria, algo transformador va a pasar en tu vida. Así que bueno, ahí pueden encontrar mi libro en Amazon y en las redes sociales. Estoy como Rompiendo Inercia. Ahí estamos creando contenido e invitando a las personas a que participen y que cuenten su historia. Pues Sergio, muchas gracias por acompañarnos a Transformados Podcast. La verdad, he disfrutado muchísimo esta conversación, esta historia de vida junto con tu historia de transformación. La hemos disfrutado muchísimo y sin duda sabemos que nuestra comunidad de Transformados, al igual que tu comunidad, pues la estarán disfrutando. Estarán disfrutando mucho esta entrevista. Así que quiero agradecerte de una manera muy personal. Gracias por tu tiempo. Y bueno, pues toda tu información de redes sociales, tu libro, dónde comprar tu libro, van a estar apareciendo aquí en nuestras pantallas. Sí, a toda tu audiencia brevemente les digo, recuerden, este humilde servidor simplemente es un puente entre la tecnología y las personas y la tecnología, para que encuentren su propósito y para que puedan monetizar con ese propósito. Amén, así será. Bueno, y a toda nuestra comunidad Transformados, gracias por quedarse hasta el final de este video. Les recordamos que se suscriban, que nos comenten, que nos compartan, y recuerden que la suscripción es totalmente gratis. Así es que gracias y nos vemos en el próximo episodio.